Roma, centro del mundo antiguo, cuna de leyes, arte, poder y civilización. A los ojos del imperio, la religión era orden, tradición, rito público. Templos majestuosos honraban a Júpiter, Marte, Venus, sacerdotes oficiales, auspicios celestes, festividades rituales. Pero bajo esa superficie controlada y brillante, se ocultaba otro mundo, uno de sombras, secretos y dioses que no eran bienvenidos. Hoy, en Roma prohibida, exploraremos los cultos prohibidos que florecieron en los márgenes del imperio. Religiones clandestinas, rituales nocturnos, símbolos que desafiaban la moral romana y que fueron perseguidos con sangre. En los primeros siglos de Roma, la religión estaba íntimamente ligada al Estado. Honrar a los dioses oficiales era una cuestión de ciudadanía. No creer en ellos no era solo impío, era subversivo. Pero Roma, al expandirse, absorbió culturas, pueblos y también sus creencias. Egipcios, persas, celtas, judíos, griegos, cada uno trajo sus dioses. Algunos fueron integrados, otros tolerados, pero algunos fueron temidos. El caso más célebre, y el primero en provocar terror en el Senado, fue el culto a Baco, también conocido como Dionisio. En el año 186 a.C., estalló uno de los mayores escándalos religiosos de la historia romana: las bacanales. Originalmente, festividades griegas dedicadas al dios del vino, la fertilidad y el éxtasis. Pero en Roma, ese culto se transformó. Según Tito Livio, miles participaban en ceremonias secretas durante la noche. Había música frenética, danzas salvajes, consumo de vino en exceso, orgías, gritos, sacrificios. Se decía que los iniciados juraban silencio, que practicaban magia, que planeaban crímenes, que eran fieles solo a Baco, no a Roma. El Senado reaccionó con brutalidad. Envió comisiones, arrestó sacerdotes, ejecutó a cientos. Se destruyeron santuarios. Las bacanales fueron prohibidas bajo pena de muerte. ¿Fue real todo lo que se decía? ¿O fue una campaña política para frenar un movimiento que escapaba al control? Nunca lo sabremos. Pero el miedo quedó sembrado. Otro culto que inquietó profundamente a Roma fue el de Isis, diosa egipcia de la vida, la muerte y la magia. Su religión ofrecía consuelo espiritual, esperanza en la vida después de la muerte, rituales de purificación. Atraía a mujeres, esclavos, extranjeros. Su iconografía era poderosa. Isis era madre, protectora, mística, pero también era extranjera, y su culto no seguía la estructura rígida de la religión estatal. En varias ocasiones, el Senado ordenó la destrucción de sus templos. Incluso cuando la gente los reconstruía en secreto, el Estado los volvía a demoler. El emperador Augusto, obsesionado con la moral tradicional, limitó severamente los cultos orientales. Y aún así, Isis nunca desapareció. En los siglos siguientes, se expandió por todo el imperio, incluso en Roma misma. Su templo en el campo de Marte fue uno de los más visitados. Las religiones mistéricas fueron otro fenómeno que Roma nunca logró controlar del todo. Cultos que ofrecían iniciaciones secretas, promesas de salvación personal, comunión con lo divino. No importaba el estatus social. Lo que importaba era el rito, el símbolo, la devoción. Uno de los más enigmáticos fue el culto a Mitra, de origen persa. Popular entre soldados, su rito central consistía en la tauroctonía, el sacrificio simbólico de un toro por el dios Mitra. Los mitreos, templos subterráneos, estaban ocultos, decorados con estrellas, fuego y signos astrológicos. Solo los iniciados podían entrar. Sus grados de ascenso eran secretos. Se decía que se pasaba por pruebas físicas, ayunos, sangre. El culto era tan extendido que muchos lo consideraron un rival del cristianismo, pero nunca fue religión oficial, y aunque no fue perseguido como otros, siempre fue visto con sospecha. Los druidas, líderes espirituales de los pueblos celtas, también fueron objeto de represión. Su religión se basaba en la naturaleza, los bosques sagrados, la reencarnación. No dejaban escrituras, solo transmitían conocimientos de boca en boca.
Los romanos los veían como líderes de resistencia. Durante la conquista de la Galia y Britania, Julio César y otros generales atacaron sus santuarios. En la isla de Mona, en Gales, los soldados romanos destruyeron un centro druídico tras una feroz batalla. Lo que no podían entender, lo quemaban. El judaísmo fue otra religión que generó conflictos. Aunque legalizada en muchos momentos, su monoteísmo inflexible chocaba con el politeísmo romano. No ofrecían sacrificios al emperador ni participaban en cultos cívicos. Eso los hacía sospechosos. Varias rebeliones judías estallaron, especialmente en Judea. La respuesta romana fue brutal: templos destruidos, miles crucificados, comunidades arrasadas. Pero nada preparó a Roma para lo que vendría después: el cristianismo. Nacido como una secta judía marginal, los cristianos rechazaban todos los dioses romanos, adoraban a un hombre ejecutado por Roma. Se reunían en secreto, llamaban hermanos a esclavos y nobles por igual. Hablaban de un reino que no era de este mundo. Al principio fueron ignorados, luego ridiculizados, pero cuando su número creció, fueron perseguidos. Se los acusó de canibalismo, por su rito de la carne y sangre, de incesto, por llamarse hermanos y hermanas, de odio a la humanidad. Nerón los usó como chivo expiatorio tras el incendio del 64. Domiciano, Decio, Valeriano. Muchos emperadores ordenaron matanzas. Algunos fueron lanzados a las fieras, otros quemados vivos. Pero con cada muerte, la fe se expandía. Finalmente, el emperador Constantino legalizó el cristianismo en el año 313, y décadas después se convirtió en religión oficial. Los dioses de Roma fueron abandonados, y el imperio nunca volvió a ser el mismo. Los cultos prohibidos muestran que la religión en Roma no era solo espiritualidad, era poder, identidad, política. Lo que no se podía controlar se destruía, pero también revelan el hambre del ser humano por lo sagrado, por lo misterioso, por lo que va más allá de la ley. En Roma prohibida escarbamos en esas sombras, porque bajo el mármol de los templos oficiales siempre hubo sangre derramada por creencias que el imperio no podía permitir.